Las sirenas de los carros de bomberos fueron como un inesperado despertador. Balizas y luces estroboscópicas iluminaron el cuarto mucho antes de que lo hiciera el sol. Asustado, confundido y restregando mis ojos, me senté al borde de la cama. Papá hacía lo mismo, preguntándose a viva voz qué diablos estaba ocurriendo. Las ensordecedoras sirenas de más carros acercándose no era para nada bueno. Corrimos a la ventana y lo primero que llegó a nuestros ojos fue la enorme humareda que emanaba a unas cuantas casas más allá, ennegreciendo el amanecer y agua. Mucha agua, que corría por la orilla de la acera como un riachuelo. También muchas mangueras rojas de bomberos. Enormes lenguas de llamas salían por la parte trasera de la casa. La maldita casa ardía. Ardía como el infierno mismo, a punto de agarrar las viviendas colindantes. Sí, así como lo oyen. Y sus llamas buscan expandirse por los alrededores. Toda historia de terror tiene un final, pero el final que están por leer no trajo la paz, sino una condena silenciosa. Esta es la última parte de un calvario que comenzó con sombras y ruidos extraños en el vecindario y que culminó una madrugada donde el fuego intentó borrarlo todo. Lo que sigue es la crónica de esa noche en la que las llamas devoraban la casa de al lado, el momento exacto en que perdimos a mi madre para siempre, aunque ella siguiera viva, y el inicio de un pacto de silencio que nos persigue hasta el día de hoy. Apaga las luces y deja que la oscuridad te envuelva. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 48º capítulo de horror. Comenzamos a vestirnos rápidamente para sumarnos al tumulto de gente agazapada en los alrededores. Otros ayudaban a los vecinos para que sus casas no fueran alcanzadas por el fuego, vertiendo agua con baldes y precarias mangueras para humedecer sus estructuras y evitar que el fuego agarrase las suyas, mientras algunos ayudaban a evacuar a las personas y sacar algunos enseres importantes en caso de que el incendio se expandiera. Mientras me colocaba los tenis y más allá del morbo y el horror, sentía una especie de excitación y felicidad de que aquel lugar se estuviera quemando. Más de una sonrisa expresó mi cara en ese instante. Embriagado por aquellas sensaciones y debido al caos reinante, me olvidé de mamá. Papá tampoco se dio cuenta de su extraña ausencia, y no fue hasta que llegamos a las barbas mismas del incendio que nos percatamos de aquel gran e importante detalle. ¿Y mamá dónde está?, pregunté. Mi papá quedó atónito y su rostro palideció al instante. Imaginamos que estaba junto a los vecinos en algún tumulto, así que comenzamos a buscarla entre la gente a cada minuto con mayor desesperación. Me topé con Antonio y Felipe entre el gentío y algo me dijeron, pero ante la desesperación de no encontrar a mi mamá, no les puse atención. Luego de recorrer entre la multitud sin frutos, regresamos rápidamente a la casa. Debería estar allí. En efecto, mamá estaba en la casa. La penumbra ocultaba su figura al fondo en la cocina. Estaba sentada en una silla con sus piernas flectadas contra su pecho, envuelta con sus brazos y una frazada enorme aferrada a su espalda que la cubría casi por completo. Miraba al suelo y se cimbraba levemente hacia adelante y atrás, buscando calmarse o quitarse el frío. Su mirada era perdida, como si no estuviese allí, absorta de su alrededor, de lo que ocurría allá afuera. Le hablábamos y parecía no escuchar. Luego nos agachamos junto a ella y nos respondía a nuestra presencia. Luego nos agachamos junto a ella y no respondía a nuestra presencia. Su estado era de conmoción y su cuerpo se sacudía levemente a causa de tercianas. Papá la tomó y sacudió por los hombros. Ahí reaccionó asustada. Nos observó desorientada. Luego papá la levantó para llevar a la cama. Fue entonces que una bocanada de hedor a sustancias químicas y humo emanó desde las ropas y de su cuerpo. Extrañamente no lo habíamos notado antes, tal vez por el pavor de verla en aquel estado.
El humo provenía de su ropa sutilmente, pero aquel olor a químicos venía de sus manos y también de sus tenis. Con enmugrecidas y húmedas salpicadas, con aquella sustancia había perdido su blancura. Papá se las quitó y las olió de cerca. Era diluyente para pinturas o algo así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo esto? Papá le preguntó, pero mamá no salía de su estado. Su mirada seguía perdida y nos observaba de reojo en momentos, pero de su boca no salía palabra alguna. Nos miramos con papá, perplejos, incrédulos y atrapados en un miedo inconmensurable, que se instaló aquella mañana en nuestras vidas para siempre. En nuestra casa. No necesitábamos compartir lo que ambos estábamos pensando de mamá. Papá la llevó al baño y comenzó a llenar la tina de agua caliente, mientras le quitaba la ropa cubriéndose con una toalla. «Cuídala un momento», dijo. Luego, cogió sus ropas impregnadas de humo, bajó por los tenis y en nuestro patio trasero prendió fuego a todo dentro de la asadera. Luego de permanecer junto a ella en el baño por casi media hora, la llevé a la cama, no sin antes darle aquella pastilla que le recetó su médico para mejorar su sueño, dejándola dormir durante todo el resto del día. Cuando la vi pasar seguía como perdida, pero también la noté con un miedo inconmensurable que reflejaba en sus ojos. Casi no almorzamos con papá, tampoco hablamos. Ambos teníamos las mismas ideas siniestras y escalofriantes de lo que pudo pasar con mi mamá. Pero intentábamos negarlo, razón por la cual ninguno quiso hablar del tema. Era todo demasiado extraño. Papá llamó al trabajo explicando que mamá había tenido un accidente doméstico y nos mantuvimos encerrados en casa durante todo el día. Afuera, la conmoción por el incendio y el gentío atento a los acontecimientos se mantuvieron durante toda la mañana. A eso de las 10 de la mañana, se retiró la mayoría de los carros de bomberos con la certeza de haber apagado íntegramente cualquier foco que pudiese retomar el incendio. Luego se hizo presente la policía y ambulancias, quienes conversaron con los bomberos sobre posibles cuerpos calcinados. Equipos especializados de estos últimos entraron a remover escombros en busca de aquello entre las cenizas. Observábamos tímidamente desde la ventana con papá, rogando a Dios que nadie hubiese perecido. La gente murmuró después, supimos muchas cosas. Al principio aseguraban que Magali había muerto consumida por las llamas, que gritos de dolor escalofriantes se sintieron durante toda la madrugada. Otros aseveran que vieron gente entrar y salir mucho antes del incendio, que algo raro ocurrió allá adentro aquella noche acercándose a la policía a atestiguar. Si bien, al parecer todo comenzó muy de madrugada, no había certeza aún de gente calcinada. Pero sí puedo asegurar que a eso de la medianoche entró gente en aquel lugar. Es imposible no recordar aquel auto negro, el mismo de la tarde, aquel que acarreaba gente de la iglesia y Magali recibiéndolos. Doña Luisa, quien vive en la calle trasera justamente colinda con la casa maldita, comentó a la policía que aquella noche antes de irse a la cama, se asomó por la ventana de su cuarto. Sintió ruidos y cosas extrañas observando la casa en penumbras, iluminada solo con veladoras y muchas sombras o siluetas reunidas moviéndose extrañamente. Algo raro estaban haciendo allá adentro. Se supone que la viuda de Patricio no se quedaba por las noches y cuando lo hacían nadie la acompañaba. Para mí que intentaron intencionalmente quemar la casa. Se metieron vándalos o tipos de alguna secta, concluyó. Con todos los rumores sobre la casa y su maldición, no sería descabellado que algún grupo satánico o secta religiosa rondase el lugar y se dispusieron a realizar rituales allá adentro. De encontrar pruebas de que el incendio fue intencional con acelerantes y cosas así, sería lo ideal que culparan a jóvenes satánicos o religiosos fanáticos, pero está lejos de la realidad. Al final del día, las noticias de que no había víctimas fatales se esparcieron por todo el vecindario. A Dios gracias, me dije persignándome.
La policía siguió interrogando a vecinos, algunos voluntariamente y más de alguno culpando de cosas paranormales lo ocurrido. Se tomaba la cabeza, incrédulo, pero más allá de la pérdida material, creo era por tanta mala suerte que ha tenido con aquel terreno. Mamá a eso de las 7 de la tarde despertó, pero permaneció en cama el resto de lo que quedaba del día sin decir mucho. No me siento bien del todo. Tengo una horrible jaqueca, nos dijo. Le llevamos a cenar y por lo menos algo comió para luego ir al baño volviéndose a recostar tapada hasta la cabeza. A la mañana siguiente, y mientras desayunábamos, mamá bajó las escaleras. Su rostro era enfermo, de no haber pegado un ojo. Algo no andaba bien en ella y nos miramos con papá. Pero no quiso darle nada o interrogarla respecto a lo ocurrido. Se sentó a la mesa y pidió a papá que le preparara sus huevos de siempre y café. No hubo mayores diálogos y su actitud era de hermético silencio. Así fue el resto de los días, semanas y luego meses, en donde absolutamente nadie habló de aquello, casi como un pacto de silencio que tampoco acordamos. Tal vez era mejor así, por mamá y por el bien de nuestra familia, aunque desde aquella noche algo cambió en mamá. Algo extraño dejó todo esto en nuestro hogar. 2 días después del incidente fuimos con el cura. Le conté a papá de aquella visita que realizó por la tarde y que el mismísimo carro fue el que divisé aquella noche. Se negó a nuestra visita, pero el domingo en misa intentamos abordarlo. Tampoco obtuvimos respuesta negándose a conversar con nosotros. Todo esto me da más certezas de que era él en la casa aquella noche, con más de sus pares, tal vez en aquella anciana que habló con los muertos que por cierto se escondió en su hogar durante mucho tiempo, tal vez con mamá también participando. ¿Qué hacía allí mamá? ¿Habrá participado realmente en las actividades que ocurrieron allá adentro? ¿Qué diablos ocurrió? ¿Intentaron un exorcismo a la casa que salió mal? ¿Cómo podría ser que mamá se hiciera parte de ello? Recuerdo cómo enfadada pidió al cura que hiciera algo al respecto. Pensándolo bien, su actitud era de estar dispuesta a todo con tal de alejar a los muertos de mi vida y de nuestra casa. Pero, ¿quemarla? Me dolía la cabeza intentando descifrar lo que pudo ocurrir realmente. ¿Por qué no ir y preguntarle a mamá directo? Pensarán. Si supieran cuántas veces lo intentamos con papá, era imposible. Siempre terminaba evadiéndome. Solo manifestaba pena por lo ocurrido a los vecinos y a esa casa. Era como si aquel episodio lo hubiese borrado de su memoria o debió haber pasado algo tan traumatizante del cual se arrepiente que lo esconde en lo más profundo de su mente. Lo que pasó realmente ahí dentro jamás lo sabremos, o también existe un pacto enrarecido y fuerte de sus participantes. Luego del incendio, la viuda de Patricio nunca más apareció por la casa y por el barrio. Lo que se sabe es oficialmente el parte entregado por bomberos, que quienes dicen haber escuchado de aquello. El incendio se inició en un cuarto trasero sobre el patio, donde se guardaban enseres y herramientas, una especie de mini bodega. Luego agarró parte de la cocina y del salón principal, pero gracias a los bomberos no consumió el resto de la casa. Fueron vecinos quienes llamaron a emergencias a eso de las 4 o 8 de la mañana. Un vecino testigo dijo sentir un coche llegar más o menos cerca de aquel horario y marcharse raudamente, pero no vio de qué auto se trataba o su patente. Solo escuchó desde su lecho. Semanas después, el dueño apareció nuevamente a reparar la casa. Por suerte, para él, tal vez no para nosotros, la casa no sufrió daño del todo. Durante unos cuantos días, obreros trabajaron arduamente. Camiones extraían escombros y llegaban con materiales. Hasta ahí nada anormal. Pero al cuarto día, la policía se hizo presente nuevamente. Horas después, una camioneta del servicio médico legal. Me fue imposible no recordar cuando llegó muy temprano una de esas mismas por el cuerpo de doña Angélica. ¿Habrán encontrado el cuerpo de Magali luego de tantos días?
Fue mi primera y horrorosa duda. Nada de aquello fue dentro del proceso de limpieza y remodelación a la casa que encontraron bajo el suelo enterrados. Restos óseos de una extremidad y parte de lo que fue una dentadura, un hallazgo escabroso. El dueño llamó de inmediato a la policía y comenzaron los peritajes respectivos para dar cuenta si eran humanos. Dios quiera que no, y sea solo de algunas mascotas enterradas por algunos de los residentes que tuvo la casa en años. Los forenses salieron de aquella casa no con una camilla o un cadáver embolsado. Esta vez fueron bolsas negras trasladadas con sus propias manos. Varias. Pensar que pueden ser de una persona me revolvieron el estómago. Aunque nunca supimos la verdad, la duda permanecerá en el vecindario. Respecto a los muertos, extrañamente nunca más volvieron, al menos conmigo. Recuperé el buen dormir y la tranquilidad volvió a mi vida. Digamos que recuperé algo de normalidad. ¿Qué pasó para que acabara esta pesadilla? Jamás lo sabré. Y tampoco pretendo seguir pensando en ello. Así está bien. Aún así, hay momentos en que tengo miedo. Un miedo no ocasionado por fantasmas ni por ruidos extraños en casa. Es por mi mamá. Desde aquel día esconde cosas, actúa extraño y sé que esconde la verdad de lo que pasó esa noche. Creo que papá lo sabe. Tengo la idea de que en algún minuto se lo contó y es cómplice. Tal vez lo callen por mí. Mamá a veces actúa muy raro, sobre todo por las noches. La he escuchado en reiteradas veces hablando sola, o tal vez con muertos. Eso me aterra. La mayoría de las veces está en el cuarto cuando papá no está con ella, pero también en el salón y hasta en el baño en un par de ocasiones, siempre en susurros. Fue ayer mientras cocinaba que la descubrí nuevamente susurrando. Se exaltó al verme parado detrás de ella mientras picaba la carne. Le pregunté con quién hablaba y su cara palideció al instante a ser sorprendida. Se puso muy nerviosa, soltó el cuchillo, apoyó sus manos sobre el mueble y sin voltear me dijo que solo tarareaba una canción que recordó. Sé que algo esconde desde aquella noche. Sé que todo lo que posiblemente haya hecho y o causado fue para alejar a los muertos de mí. Una madre siempre hará todo por sus hijos. Siempre repetía aquella frase. Tengo miedo si pienso en ello. Hasta he pensado que los muertos siguen visitándonos. Pero solo a ella, tal vez, para agradecerle. Ahora que lo pienso bien, siempre que ocurren estos episodios, enciende inciensos por toda la casa. Quizás para ocultar el olor de los muertos. Esta vez olvidó hacerlo, y un hedor extraño inundó la cocina. No es repugnante ni a carne podrida. Es a flores, como aquellas que reposan en macetas en los panteones ya pronto a marchitarse. Una madre siempre hará todo por sus hijos. Repito esa frase en mi mente mientras el aroma a flores de panteón siguen llenando a cada rincón de la cocina. Los muertos ya no me buscan a mí, pero el precio de mi tranquilidad ha sido el silencio de este hogar. Así termina este relato. Así termina esta vivencia, recordándonos que a veces, para ahuyentar a la oscuridad, hay que convertirse en parte de ella. Enciende las luces con cuidado, si es que te atreves. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y en estas lluviosas noches de julio, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.